Bienvenidas a este tiempo de intimidad con el Señor, a un tiempo en el que el Espíritu Santo de Dios hablará a nuestra mujer interior, un tiempo en el que el Espíritu Santo de Dios nos guiará, nos dará de su sabiduría, un tiempo maravilloso en el que el Espíritu Santo de Dios ministrará a nuestra mujer interior. Y la semana pasada comenzamos hablando de los 5 pilares del desarrollo, esos 5 pilares que cada una de nosotras está llamada a descubrir si están o no en su vida, si han sido desarrollados y qué lindo porque en esta mañana el Señor nos da la oportunidad de que podamos disfrutarlo. Así que comenzábamos con el capítulo número 2 del libro de Esther y dice la palabra de Dios, vamos a hacer un recuento, dice la palabra de Dios que Mardoqueo tenía una prima y que la prima de Mardoqueo se llamaba Adasa. Adasa era... em, tenía sus padres, pero en un momento sus padres mueren. Y entonces la palabra de Dios dice en el capítulo número 2, en el versículo número 7, que Mardoqueo tenía una prima llamada Adasa que era joven y que también era conocida como Esther. Pero me encanta porque dice la escritura que Adasa era huérfana. Y entonces hablábamos de lo que significa la orfandad. ¿De qué es esto de ser huérfana? Quienes han experimentado, quienes han vivido, quienes han perdido sus padres, quienes han estado en esta posición, orfandad es un sentimiento de desamparo, es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de soledad, de abandono, de desprotección, pero es hermoso porque la escritura dice que Mardoqueo adoptó a Adasa y la adoptó como una hija. Y es lindo porque cuando uno lee, cuando uno ve la escritura, bienvenidos a todos los que a esta hora se unen a este ministerio de mujeres determinadas, porque dice la escritura que él la adoptó, es decir, fue su decisión. Cuando nosotros hacemos las cosas de forma voluntaria, es algo maravilloso porque no se nos está obligando, pero no solamente fue que él deseó adoptar a Adasa, sino que Adasa fue alguien que se dejó guiar por Mardoqueo y esto hizo que todo fuera de alguna manera que pudiera fluir mucho más. Orfandad, eso fue lo que Esther experimentó, una herida que hay en su vida. Y yo quiero invitarle en esta mañana a que le pida al Espíritu Santo de Dios que Él le muestre cuál es esa herida que hay en su vida que no ha sido sanada, cuál es esa herida que ya ha identificado que aún cuando ya la haya identificado, es posible que no haya sanado en su totalidad o que haya iniciado ese proceso de sanación, pero hay momentos en los que uno se puede encontrar en situaciones teniendo comportamientos y actitudes que nacen desde esa herida que nos hicieron cuando éramos niñas o que nos hicieron cuando estábamos en el pasado. Lo importante de esto es que cuando la herida es identificada, hay comportamientos que nosotras en un momento dado logramos identificar o decir, esto está asociado a esa herida que tuve como niña y podemos hacer un llamado a la niña. La mujer adulta ahora le puede hacer un llamado a su niña interior y decirle, esto no tiene nada que ver, esto lo estoy manejando desde esa emoción que yo viví cuando era una niña. En eso nos ayuda. Es importante que cada una de nosotras descubramos cuál es esa herida, qué es eso que nos está marcando. Y entonces usted puede entender, porque hay ocasiones en las que tienes comportamiento y ni siquiera tú misma sabes por qué te comportas de esa manera. Comportamientos que reconoces que son absurdos o comportamientos que simplemente crees, pues esto es natural porque toda la vida yo me he comportado de la misma forma. La adoptó como su hija. Salmo 27:10 me encanta porque la escritura dice, aun cuando tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Y es precioso
porque vemos cómo esta escritura se cumple en la vida de todos los que hemos vivido sin un padre. Y esa fue mi historia y cómo el Señor me acogió. Eso lo descubrimos también en la vida de Esther. En el capítulo número 2 hablábamos de cómo Esther tenía una oportunidad maravillosa y era que Esther, cada vez que Esther llegaba a una parte, Esther hallaba gracia y es algo lindo. La gracia no es algo que viene de nosotros, es algo que ha sido puesto por el Señor. Y cuando el Señor colocó gracia en Esther, era porque no se trataba de Esther, no se trataba de lo hermosa que Esther pudiera ser, no se trataba de si Esther era algo que sí tenía que favorecerla a ella, pero más allá de favorecer a Esther, tenía que ver con el propósito. Y cuando comenzamos este tiempo hablando de los 5 pilares del desarrollo, uno de los pilares en los que trabajábamos la semana pasada era el propósito de vida. Es decir, ¿para qué fuimos diseñadas en el vientre de nuestra madre? Y es hermoso porque la escritura habla de diseño, la escritura habla de que Él nos entretejió y es lindo porque fue Dios mismo quien estuvo allí en el vientre de nuestra madre diseñándonos a cada una de nosotras. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y muchas mujeres van por el mundo quejándose de cómo se ven, quejándose de su apariencia, quejándose de su cabello, de sus manos, de los dedos de sus pies, dejando a un lado el hecho profundo y maravilloso de ser diseño de Dios, de saber que Él fue el que nos hizo y nos constituyó. Pues dice la escritura que Esther llegó al palacio. Ella conoce a Hegai, que es uno de los funcionarios del palacio, y cuando este hombre ve a Esther, Esther halla gracia en él. Esther lo mira y Hegai no solamente se sorprende de la belleza que Esther tiene, porque no dice que es la belleza de Esther lo que impacta la vida de Hegai. Lo que dice es que Esther gana delante de Hegai gracia, y eso solamente lo da el Señor. Halló gracia a sus ojos, y cuando ella haya gracia a sus ojos, Hegai da a Esther lo mejor del palacio. Dice la escritura que coloca para Esther doncellas de la casa del rey, pero no cualquier clase de doncellas, coloca doncellas especiales para él. Esther no podía decir el origen de dónde venía, porque precisamente era una de las instrucciones que Mardoqueo le había dado a ella. No digas de dónde viene. Es lindo porque descubríamos cómo Esther se deja guiar por Mardoqueo. Versículo número 11 del capítulo número 2. Esther estaba compartiendo con Mardoqueo y ella recibía todas las instrucciones que él le daba, aún cuando Esther fuera una mujer adulta. Esther se dejaba guiar por él. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba, delante del patio para saber qué era lo que estaba sucediendo con Esther. Y hablaba de cómo la escritura dice que cada día aquel gigante, Goliat, iba y atemorizaba al pueblo de Dios, iba y los insultaba, iba cada día vociferando su poder, vociferando todo lo que podía hacer hacia ellos, mostrándoles su tamaño. Y así es como el temor aparece en nuestra vida. Cada día aquel gigante atemorizaba al pueblo de Dios. Pero también dice la escritura que cada día Dalila, aquella mujer que estaba compartiendo un tiempo con Sansón, lo hostigaba para que Sansón le diera una información que ella necesitaba. Pero también dice la escritura que cada día Mardoqueo hacía seguimiento de cómo
iba el trabajo que él comenzó a hacer en la vida de Esther desde que ella era una niña. Miren, 3 acciones diferentes hechas cada día. Y la pregunta en esta mañana, mujer, y a todos los que se unen, la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que haces cada día? ¿Estás haciendo cada día un seguimiento de lo que es tu vida y cuáles son los frutos que tu vida está produciendo? ¿Estás cada día atenta a tu relación con el Padre? ¿Estás cada día distraída en redes sociales? ¿Estás cada día presa del temor? ¿Estás cada día angustiada, atemorizada, afligida, pensando solamente en cosas catastróficas? ¿Qué es lo que haces cada día? Porque eso que tú y yo hacemos cada día es lo que al final nos va a permitir que podamos cosechar un fruto, conocimiento. Y mientras Esther estuvo allí en el palacio, Esther tuvo que adquirir en este tiempo un conocimiento que la fue fortaleciendo, un conocimiento que la fue ubicando, un conocimiento que le dio en un momento dado la oportunidad. Y hay gente que dice, no, es que eso fue quizás cuestión de suerte. ¿Cuánta gente usted no la ha escuchado después de que alguien logra hacer algunas cosas, decir, wow, cuánta suerte has tenido? Pero quiero decirle, eso que algunas definen como suerte es ese punto donde confluye la preparación y la oportunidad. Esther no tuvo suerte. Esther, hubo un tiempo, fueron 12 meses en los que esta mujer debía prepararse y ella se preparó con las doncellas. No fueron 12 meses que desperdició. No fueron 12 meses en los que se distrajo. No fueron 12 meses en los que ella estuvo mirando por la ventana o estuvo durmiendo. Fueron 12 meses en los que ella escuchó la instrucción de Gai para que cuando la oportunidad apareciera, ella pudiera tomar aquella oportunidad. No es cuestión de suerte. No se trata de que usted estaba allí de repente y por eso las cosas pasaron. No, fue simplemente azar del destino. No, eso no se trata, de eso no se trata el reino. Esther tuvo una oportunidad y cuando ella se le presentó esa oportunidad, ella estaba lista para aprovecharla. Porque 12 meses antes ella venía entrenándose, porque 12 meses antes ella había abandonado su rutina, las cosas a las que ella estaba acostumbrada y ahora dijo, hay un propósito diferente en mi vida y de acuerdo a ese propósito yo me alineo. Esther no levantó la mano y dijo que si ella podía ir a la casa del rey. Esther, cuando a Esther se le presenta esto, ella simplemente va, ella no lo pidió, pero ahora que ella está en ese lugar, se le abre un abanico de posibilidades. Se le abren a Esther ahora otras posibilidades y cuando Esther ve esta oportunidad, ella sabe que tiene que aprovecharla. 12 meses esperando una inspección real. Y yo no sé qué es eso que tú has estado esperando y te parece que ha sido mucho, pero 12 meses de preparación para convertirse en reina. Al final, Esther sabía que no era nada, pero no se trataba de procrastinar durante los primeros 11 meses la preparación y salir corriendo al último mes y quererse aprender o descubrir cómo funcionaba el palacio, qué cosas le gustaba al rey, cómo tenía que ser su comportamiento, cómo debía verse, cómo vestirse, cómo relacionarse. No, Esther no lo deja para última hora. Y yo no sé si procrastinas, yo no sé si dejas lo importante para el final y después sales corriendo a hacer las cosas de cualquier manera y cuando la oportunidad se presenta simplemente estás preparada. Y no se trata de que el Señor, no, es que hay otras que tienen oportunidades, pero yo no las tengo. No,
No se trata de que tú no tengas las oportunidades. El punto aquí es que si tú te preparas, la oportunidad te va a llegar. Tú vas a terminar encontrándote con esa oportunidad. Porque Esther se preparó enfocada. Esther sabía por qué cosas ella iba a pasar. No conocía el panorama completo, pero ya estaba siendo instruida por Hegai. Y quizás tú dices, yo no tengo la oportunidad de ser instruida por Hegai, pero tienes a uno que está por encima de Hegai y es el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos enseña, aquel que nos ministra, aquel que nos muestra eso que es oculto para nosotras, pero que Él nos lo revela. ¿Acaso no dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé? Cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Y ese texto me parece poderoso porque es un llamado a clamar al Señor para que nosotros podamos descubrir aquello que necesitamos en nuestra vida, pero que hoy es oculto. Y cuando Esther tiene la oportunidad, Esther simplemente la aprovecha. Capítulo número 4. Quiero invitarla, por favor, a que vayamos al capítulo número 4 del libro de Esther y vamos a buscar en el versículo número 3. Y les decía que estamos aprendiendo acerca de los 5 pilares del desarrollo. Por favor, colóqueme un dedito ahí arriba cuando usted haya encontrado el texto y vamos a adentrarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la Escritura. Capítulo número 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, dice la palabra que los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y les decía que Amán, un sirviente del rey Asuero, le dice al rey, de alguna manera lo engaña, porque él está molesto con la actitud de Mardoqueo, porque Mardoqueo no se le inclina, porque Mardoqueo no se somete. Y él diseña una estrategia para poder acabar con los judíos. Su problema no era tanto con los judíos como con Mardoqueo. Así que saca el rey un edicto donde dice que los judíos van a morir en un tiempo determinado. Cuando Esther se entera de esto por boca de Mardoqueo, y aquí es donde entra esta parte del texto, cada provincia y cada lugar a donde llegaba ese mandato de parte del rey, la gente entraba en luto, en ayuno, en lamentación y en ceniza. Y quizás la actitud del pueblo judío es la actitud de muchos cuando llegan esas malas noticias, cuando llega un resultado médico y es contrario a lo que esperábamos o confirma lo que usted espera, porque sus pensamientos, si le duele algo por aquí, quizás tú siempre piensas es un cáncer, y si te duele algo por aquí, es decir, cada cosa que a muchas mujeres les puede pasar en su vida, lo pueden estar viendo como algo catastrófico y pueden estar esperando siempre de eso la peor parte. Y al final simplemente reciben una confirmación de lo que han estado creyendo. Algunas pueden en un momento dado imaginarse que eso que me está doliendo está relacionado con una enfermedad y no es así. Pero nuestro cuerpo no tiene la capacidad para discernir, para saber si la emoción que yo estoy sintiendo es respecto a algo real o imaginario, y entonces decir esto no es real, entonces lo desecho. No, el cuerpo no tiene esa capacidad, la mente no tiene esa capacidad, de tal forma que cuando yo comienzo a preocuparme por algo que no es real, que solamente es producto de mi imaginación, eso no exime a mi cuerpo de las consecuencias que ese tipo de pensamientos traen, porque nuestros órganos, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro aparato digestivo sufre
como si aquel pensamiento que pasa por tu mente fuera real. El impacto en el cuerpo es real. Por eso usted tiene que hacer un ejercicio consciente, salir del piloto automático y estar atenta a qué es lo que cada día usted está pensando, qué es lo que cada día se está cocinando ahí en su mente, porque eso tiene un impacto en su cuerpo, tiene un impacto en sus emociones, tiene un impacto total y absoluto en su vida y en sus actitudes. Gente que se imagina que tiene un cáncer porque se sintió cualquier cosa en su cuerpo y de pronto entra la familia y la encuentra triste, tumbada en una cama y experimentando quizás experimentando en su cuerpo dolores, emociones asociadas a pensamientos irreales. Pero ¿y qué locura es esa? Volvamos otra vez al texto. Y entonces, cuando esta gente recibe esa noticia, se llena de luto, entran en ayuno, lloran y se lamentan. Y dice, esa era la cama de muchos, la ceniza, la gente estaba tirada. Y hablábamos de cómo Esther descubría el propósito para ella, para el cual ella fue diseñada. Esther 4:14. Mardoqueo le dice a Esther, Esther, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Y yo quiero decirle, este es tu tiempo. Esta es tu vida. Es decir, no vas a tener otra vida. No vas a tener la oportunidad de volver a vivir. Cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, vamos a disfrutar de la vida eterna. Pero este tiempo en el que nosotras hoy estamos aquí, esta ventana de oportunidad que se nos ha abierto, que sabemos cuándo se abrió, pero que no sabemos cuándo va a finalizar, esta ventana de oportunidades, tienes que entender que un día se va a cerrar. Pero antes de que se cierre, tú tienes que aprovecharla. Tú estás llamada a dar fruto, porque es lo que dice la Escritura. A eso es lo que estamos llamadas. Y Esther, Mardoqueo tiene que decirle a Esther, Esther, esta es tu hora, este es tu tiempo, mujer. Y yo no sé cuántas quizás han dejado pasar su hora por estar distraídas, por estar atemorizadas, por estar angustiadas. ¿Cuántas pueden mirar atrás? Quizás yo no sé si tú te levantas y comienzas a mirar atrás con tristeza las oportunidades que has dejado pasar, pero yo quiero decirte, Dios es Dios de segundas oportunidades. El Señor tiene tanta misericordia que hay, dice la Escritura, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día tú y yo tenemos una nueva oportunidad para vivir, para dar gracias al Padre, para producir fruto, para entregarnos a Él, para amarlos, para decirle que deseamos ser moldeadas por Él, que queremos que Él sea quien nos guíe, que le pidamos cada día al Señor que sea Él quien nos transforme. Mardoqueo le dice, Esther, este es tu tiempo, esta es tu hora. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotras escuchamos esto de este es tu tiempo y esta es tu hora, hay un momento en el que quizás te has preparado tanto, pero la preparación no es suficiente. Y entonces tú y yo tenemos que entender que al final no se trata tanto de cuán bien preparadas estemos, porque esto no depende de cuánto sepamos. Esto depende, es de la intimidad de nuestra relación con el Señor. El Señor llega a nuestra vida y con absoluta seguridad lo tengo que decir, Dios viene a nuestra vida a transformarnos. El Señor viene a nuestra vida a guiarnos. Dios viene a nuestra vida a llevarnos a otro nivel. Eso incluye una preparación, pero yo no puedo depender de esa preparación ni de cuánto yo sepa ni de cuán bien me vea. Dependo del Señor, de su presencia en mi vida, de que Él es mi fortaleza, de que Él es mi refugio, de que Él es aquel que me sostendrá en los momentos de dificultad, que Él es aquel que colocará gracia en mi vida, que es Él el que me coloca en el lugar preciso, en el tiempo preciso. Es el Señor, que es el Señor el que me abre puertas,
que no se trata, mire, yo lo he entendido, no se trata, hay muchas cosas preciosas y maravillosas que he disfrutado en mi vida, oportunidades que he tenido, personas que me han honrado y entiendo que no se trata de mí, que se trata del propósito que Dios ha puesto en mi vida, de lo necesario que ha sido esos tiempos para que oportunidades para otras personas se puedan abrir. Mire, y esto es algo lindo y es uno de los pilares del desarrollo. Primero les hablaba acerca de la preparación, que es el primer pilar del desarrollo. El segundo, hablábamos acerca del propósito, pero el propósito usted lo descubre transitando, saliendo de la comodidad, sirviendo a otros, descubriendo sus dones y poniéndolos al servicio de otros. Y si aún no descubre su don, salga de la comodidad, comience a servir y va a descubrir en ese momento los dones que han sido puestos en su vida, pero estos dones tienen que crecer y tienen que multiplicarse. Y la única forma de que el don crezca es usándolo. ¿Y cómo lo uso? Identificándolo. ¿Y cómo lo identifico? Caminando, sirviendo a otros. Entonces es como un camino en el que uno transita y en medio de ese camino Dios le va ubicando y le va dando asignación. Y cuando recibe asignación, cuando el Señor le pone a servir a otros, no a que otros le sirvan, cada una de esas personas a las que usted le está sirviendo y que necesita de parte suya servicio, el Señor le va a ir agregando, el Señor le va a ir dando habilidades, el Señor va a ir teniendo un trato contigo. Si te hace falta la paciencia, el Señor te va a dar oportunidades en que tú te crezcas y te ejercites en eso. Pero el propósito no se conoce detrás de un escritorio. El propósito no se conoce frente a un celular, frente a una serie de Netflix. No es así como tú lo descubres. Eclesiastés 9:11, tiempo y oportunidad le acontecen a todos. No diga, es que yo nunca he tenido una oportunidad. El vivir en piloto automático no nos permite en ocasiones ver las oportunidades que se nos presentan, pero no crea que no se le han presentado oportunidades. Quizás has dejado pasar esas oportunidades porque no las has relacionado con tu propósito de vida, porque te han parecido muy complicadas, las has dejado pasar porque crees que no has tenido la suficiente preparación o conocimiento o porque piensas que no son para ti. Eclesiastés 9:11. Si usted de esas personas que dice, a mí no se me ha presentado una oportunidad, yo tengo que decirle que la escritura dice algo contrario y es tiempo y oportunidad le acontecen a todos, a todos. Usted puede estar metida en una finca, en una parcela, en una loma, yo no sé, usted puede estar debajo de la cama, pero la oportunidad llega. Ahora bien, quienes se encuentran transitando el camino y no están tiradas en las camas de sus excusas, pues esa gente haya mucho más oportunidad. Porque la escritura dice que cuando la noticia llega, la mayoría de los judíos, Esther 4, versículo 14 del capítulo 4 dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, Esther, este es tu tiempo, este es tu momento, esta es tu hora. Pero dice la escritura, capítulo 4, versículo 3, dice que la ceniza y el silicio era la cama de muchos. Pero Mardoqueo salió en busca de Esther para contarle a Esther lo que ahora estaba sucediendo. ¿Sabe qué? Llega ese momento en que usted no sabe por qué se le están presentando esas situaciones en su vida. Usted no sabe por qué está pasando por ese tiempo que ha sido de tanta bendición o por ese tiempo que ha sido de tanta crisis, de luto, de dolor, pero llega un momento en que usted comienza a armar el rompecabezas y ese punto llegó a Mardoqueo.
Mardoqueo no entendió, pero ¿y qué pasa con ese edicto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué se tiene que ir Hadasa ahora al reino? Pero Hadasa se va y él deja que ella se vaya, que ella se vaya. Él sabe que su vida está en las manos de Jehová. Él sabe que el Señor los guarda y los protege. Él sabe que nada malo les podía acontecer, que si acontecía algo era porque el Señor lo permitía. Él sabía lo que la Escritura dice, y es que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Mardoqueo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Esther no podía entender qué tenía que ver ella ahora con el palacio, por qué se le presentaba esa oportunidad. Pero quiero decirle, el Espíritu Santo de Dios habla a su mujer interior, pero usted, el oído lo tiene que entrenar, tiene que entrar a la presencia, tiene que comenzar a poder identificar la voz de Dios, a ver si son sus emociones, si son las circunstancias. ¿Qué es eso que le está hablando hoy? ¿Es su oportunidad o es simplemente un objeto brillante que se le apareció en el camino? ¿Sabes qué? Objetos brillantes. A las mujeres se nos aparecen muchos objetos brillantes, porque muchas mujeres son dadas a estar aquí y allá, a estar en un curso, a estar en una casa, a estar en la otra, a estar con amigas. Se le aparecen objetos brillantes. Y esos objetos brillantes, cuando se aparecen, si nosotras no estamos alineadas, esos objetos brillantes nos mueven del propósito, nos quitan tiempo para la familia, nos quitan tiempo de intimidad con el Señor, nos quitan tiempo para el conocimiento, nos quitan tiempo para la preparación. ¿Qué objetos brillantes? Llámelo también oportunidades, llámelo cursos, invitaciones que la gente le hace y usted dice esto es de bendición, pero realmente usted no filtra si necesita o no hacer eso en su vida. Y lo que hoy llama bendición, más adelante descubre que fue un tiempo que usted tenía que dedicarle a sus hijos, pero que no se los dedicó, y allá recibe una noticia en la adolescencia o entrando a la adolescencia porque hubo un objeto brillante con el que usted se distrajo. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude para que usted pueda entender es tiempo y oportunidad le acontecen a todos. Gálatas 6:9 dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mardoqueo no se cansó de hacer el bien. Él la adoptó como su hija, la educó, la enseñó, la entrenó, la amó, sembró en ella, no desmayó. Y ahora venía el tiempo de siega. Ahora venía el tiempo de recoger la cosecha. ¿Y qué cosecha la que recoge Mardoqueo? Pero ¿qué le da a Mardoqueo la oportunidad de recoger esa cosecha? Que antes la Escritura nos había dicho que cada día Mardoqueo, no que cada 8 días, no que cada mes, no que una vez al año, no que cada 5 años, no que cada día el hombre, estando Esther en edad adulta, él se paseaba por el palacio para seguir atento a ella y a sus necesidades, porque él sabía en su hombre interior que él había tomado una decisión voluntaria y era adoptarla como hija. Pero ¿cuántas decisiones tú has tomado y te olvidas de ella? ¿O crees que puedes tomar una decisión y esa decisión no trae? De acuerdo con esa decisión, ignoras que viene también un compromiso, que junto con esa decisión que en un momento tomas, y si es movido por una emoción, cuando ves el compromiso que viene con la decisión que has tomado, desfalleces, lo dejas a un lado, porque adoptar a una niña como su hija no era cualquier cosa, pero él se comprometió con la decisión que él tomó. Y ahora él tenía la oportunidad de cegar. ¿Cuántas no desean cegar? Pero dice la Escritura
que no nos podemos cansar. Es decir, que si la Escritura me dice que no nos cansemos de hacer el bien, es porque a cada uno le llega un momento en que ya se cansa de hacer el bien, ya se cansa de ayudar, porque a veces hay gente a quien usted ha deseado ayudar, se ha acercado y la hieren, y tú te das cuenta. En un momento dado tú puedes pensar, no les intereso tanto yo, sino lo que yo les puedo dar, pero usted no puede dejar que su corazón se dañe, porque todas las personas no son iguales, porque usted también no se trata de hacer juicio contra aquel que se quiera aprovechar de ti, sino de mirar con misericordia y analizar qué es lo que pasa en el corazón del otro. Pero lo importante aquí es que si usted está en este punto de su vida en el que el Señor ha puesto a ayudar a otros y otros se han aprovechado de ti, no es el momento de decir, ¿sabes qué? Yo mejor en eso no me meto. ¿Sabes qué? Me cansé de hacer el bien, porque la Escritura dice que de eso nos cansamos. Pero también dice el Señor a través de su palabra que de eso no nos debemos cansar. De hacer el bien, tú no te puedes cansar. De dar una sonrisa, de abrir una puerta, de darle al necesitado, porque no se trata solamente de decirle, ve y que el Señor te bendiga, sino que hay un momento en el que es necesario dar de forma material. Habrán otros momentos en los que la gente no necesita que nosotros le demos nada material, pero sí que nosotros le demos una palabra de aliento. Hay gente que en un momento lo único que necesita es un abrazo. Hay gente que necesita, amada, que usted simplemente se quede callada y no le haga retroalimentación, sino que le escuche. ¿Sabe cuánta gente hay necesitada de que alguien le escuche? Pero le llama a aquella que está angustiada, y entonces usted se interesa más en hablarle de todo lo que a usted le está aconteciendo y no le da la oportunidad de que aquel abra su corazón. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, pero para poder segar, para poder recoger la cosecha, para poder guardarla, para poder apilarla, para poder tenerla, la única forma es que no desmayemos, que no dejemos de hacerlo. Sigue diciendo Eclesiastés 6, versículo número 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Mardoqueo le dice a Esther, Esther, esta es tu hora y es tu oportunidad. Y entonces Esther en un momento dado ella dice, no, espérate un momentico, porque es que si yo me meto en ese lugar, entonces yo soy la que va a tener un problema, porque si me presento delante del rey y el rey a mí no me ha llamado, yo puedo morir frente al rey. Entonces aquí la única que pone en riesgo su vida soy yo. Mardoqueo le tiene que decir, es que esta es tu hora, este es tu momento. ¿Y cuántas cosas cuando la oportunidad se presenta, usted no deja pasar porque dices que, ¿sabes qué? Me voy a poner vieja en ese lugar sirviendo. ¿Sabes qué? Me voy a llenar de polvo en ese lugar. Me voy a llenar de tierra. Me voy a llenar de arena. Me van a salir arrugas. Mi vida corre peligro porque hay mucha hechicería, brujería, porque hay mucha gente queriéndome hacer daño y hacerme el mal, porque estoy metiendo en ese lugar todos mis recursos, estoy metiendo en ese lugar los mejores años de mi vida, mi productividad, mi conocimiento, mi desarrollo, mi crecimiento. Y entonces hay un momento en el que usted piensa en usted y en lo que puedes perder, pero el propósito, cuando uno camina en el propósito, entiende que el que va caminando en el propósito va abriendo brechas para otro. El que camina en el propósito, las brechas no solamente las abre para él, para los suyos, para su familia. El que va, mira, hay gente que tiene propósitos y que parte de ese propósito es abrir brechas y romper. Y hay
Y no creo que se trate de que unos propósitos simplemente sean mucho más grandes que otros, sino que cada propósito está alineado a una asignación. Y entre más a ti se te da, pues más tienes que dar. Entre más dones hemos recibido, entre más hemos sido bendecidas, estamos llamadas a dar lo que hemos recibido. Hay gente que parte de su propósito es poder romper y abrir brechas para los que vienen, para que los que vienen atrás puedan pasar, porque atrás viene gente que no tiene la fortaleza en la fe, que es mucho más débil, que no ha forjado el carácter y necesita que los que estén adelante rompan para ellos. Por eso uno tiene que entender que el propósito no se trata de uno, no se trata de lo que yo quiero, se trata del diseño de Dios en mi vida y que el Señor a mí me da todo lo que yo necesito y que es conforme a ese diseño para que el reino de Dios esté allí manifestándose en nuestra vida. Pasión, ese es otro de los pilares del desarrollo. Porque en esta vida tú y yo no podemos vivir de cualquier manera, sino apasionadas, amando al Señor, amando a las otras personas, compartiendo con la gente todo lo que Dios a nosotros nos ha dado, porque si el Señor ha sido de tanta bendición, si Dios ha transformado mi vida, si Dios me ha dado un propósito y no solamente me lo ha dado, me ha ayudado a descubrirlo, si el Señor me sostiene, si el Señor me ha puesto en lugares de privilegio, ¿cuáles son esos lugares de privilegio? Lugares donde puedo salir y tengo la oportunidad de servirle a otras personas. Cuando, mire, yo he salido con la intención de ir y una vez me senté con una mujer a tener una conversación con ella y ella me dijo, quiero hablar contigo para que yo le ayudara. Y al final, después de esa conversación, esa mujer fue la que me terminó bendiciendo, la que bendijo mi vida. Yo dije, Señor, yo llegué aquí a ayudarle a ella y yo me llevo tanta bendición, porque ese día los ojos de mi entendimiento fueron abiertos y el Señor habló a mi mujer interior y siguió en ese proceso maravilloso de sanación en mi vida. Lugares de privilegio son lugares no en los que otros nos sirven. Lugares de privilegio no son lugares en los que vivimos llenas de lujo, de comodidad, de perfumes, de carteras. No, lugares de privilegio son esos espacios, tiempos, locaciones en los que tenemos la oportunidad de dar a otros todo lo que el Señor a nosotras nos ha dado, depósito. Pero uno tiene que servir con pasión. Uno tiene que servirle al Señor con amor, pero me encanta la palabra pasión. ¿Por qué? Porque la pasión nos lleva a movernos, la pasión nos lleva a la acción, la pasión saca del lugar el temor, la pasión, cuando uno piensa en pasión es fortaleza, es fuerza, es ímpetu, pero nada que nazca de la emoción, sino que tiene que ver con ese proceso de transformación que el Señor hace en nuestra vida, que cuando el Señor nos comienza a mostrar la asignación y cuando el Señor me comienza a mostrar a mí lo hermoso que Él está haciendo a través del cumplimiento de mi propósito, eso agrega pasión a nuestra vida. Y Esther dice en un momentico, que aquí la que va a poner en riesgo su vida soy yo. Pero él le dice un momentico que tú no llegaste al palacio para tener 7 doncellas que te sirvieran. Tú no llegaste al palacio para andar con collares y perlas. Tú no llegaste al palacio para que Asuero te viera y dijera que tú eras la más linda. Aquí no se trataba de ti, Esther. Aquí se trataba del pueblo judío. Usted tiene que saber que no se trata tanto de ti. Nosotras, mira, esto es hermoso y a mí me encanta. Esto yo lo estoy enseñando no porque lo leí, porque lo he descubierto en mi vida. No se trata de mí. El Señor no me ha dado para mí. Yo estoy incluida en eso. Claro que yo estoy recibiendo. Claro que yo estoy disfrutando de lo que el Señor a mí me está dando. Y estoy hablando de cosas espirituales, no estoy hablando de nada material, pero yo entiendo
que el Señor me lo da no tanto porque se trate de mí, sino porque es necesario, pero en misericordia yo también logro disfrutarlo y es algo lindo y precioso ver cómo Dios nos puede utilizar, nos puede usar. Entonces Esther, la que estaba temerosa, la que le dice, no, que Mardoqueo se olvide, que yo no voy para donde el rey, que a mí no me van a matar, que yo no me voy a morir por un poco de judíos que yo no conozco, porque ¿sabe qué? Usted abre brecha y abre brecha para gente que ni siquiera conoce, pero que su pasión, el dedicar horas de conocimiento, el dedicar horas en obtener un aprendizaje, el adquirir el conocimiento, el descubrir su propósito, usted siembra para gente que aún ni siquiera ha nacido, para gente que sus padres ni siquiera saben que van a nacer, porque hay propósitos que van a trascender por generaciones. Pero ¿qué es lo que nos hace olvidarnos en un momento dado de riesgos? El Señor, que Él nos fortalece, que Él está en nuestra vida. Aquí no se trata de que Esther cogió y se envalentonó. Esther, porque miren lo que dice la Escritura, no se trata de que ella cogió y se emocionó. No se trata de que ella dijo, vamos, que yo puedo. No, de eso no se trata, porque lo que la Escritura dice es que ve capítulo número 4, versículo número 16 del libro de Esther. Dice la Escritura. Lindo esto que dice la Escritura. ¿Ya lo buscaron? Estamos estudiando acerca de los 5 pilares del desarrollo y estamos haciéndolo en este libro precioso de Esther. Estamos en el capítulo número 4. Dice la Escritura, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Mira esto. Ella le dice, bueno, ok, yo lo voy a hacer. Pero ella entiende que aquí, mira, tú tienes que entender. Hay momentos en los que tú vas a pasar por circunstancias difíciles, complejas, que nadie va a entender. Circunstancias que te llevan a ponerte en riesgo. Pero Esther dice, ok, yo lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, esta asignación que es tan compleja, usted tiene que entender que hay muchas cosas que son complejas en su vida. Llámelo su salud, la salud de los suyos, su vida financiera, la parte emocional, su parte profesional. Y hay situaciones en su vida, hay tiempos, hay cosas que usted vive que necesitan de ayuno y oración. Y Esther le dice a Mardoqueo, ok, reúne a la gente y diles a todos que no coman ni beban 3 días y 3 noches, que con mis doncellas, porque es que hay gente que te dice, mira, estoy pasando por este problema, ora y ayuna por mí. ¿Sabe qué? Métase en el cuento. Métase también usted en tiempos de ayuno. No se quede con que otros van a orar por usted. Usted tiene que dar la lucha por los suyos. Tiene que guerrear a los suyos de rodillas, de madrugada, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, con la casa llena, con la casa vacía. Y si no tiene un espacio, métase y enciérrese en el baño. Levante los brazos, pero usted tiene que meterse en eso porque Esther no dice, Mardoqueo, que todos los que están afuera vayan, que ellos vayan y ellos ayunen, sino que ella dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen ustedes por mí, porque yo soy la que me voy a presentar allá adelante. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a hacer ese ayuno? No vamos a comer ni a beber, pero es que hay gente que tiene un tamaño de problema y que ayunar le parece mucho. Le parece mucho tener tiempos de ayunos de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, pero el problema le está matando, pero tener un tiempo de ayuno le parece mucho y entonces prefieren atiborrarse de comida que renunciar a la comida.
por una ventana, por un tiempo, para poder escuchar con más claridad la voz del Señor, para poder disfrutar más de la presencia. Les parece mucho, pero Esther les dice, pero este ayuno va a ser particular porque van a ser 3 días. Y en la noche no vamos a comer y de día tampoco vamos a comer. Pero ¿sabes qué? Ustedes no van a ayunar solos porque yo me meto también. Voy a ayunar yo y voy a poner a ayunar a gente que no hace parte del pueblo judío. Pero ¿y ella cómo logró esto? No era porque las doncellas estuvieran simplemente a cargo de ella. Es que esta mujer estaba hablando con pasión. Esta mujer estaba hablando del propósito. Esta mujer le estaba diciendo, mira, todo el tiempo, cuando usted lee el libro de Esther, era Esther la que recibía instrucciones de parte de Mardoqueo. Pero ahora Esther comienza a darle instrucciones a Mardoqueo acerca de lo que él tiene que hacer. Mardoqueo comienza a cegar y dice, yo sé lo que me está diciendo porque yo fui el que la instruyó. Yo sé la sabiduría que hay en ella porque parte de esa sabiduría yo se la ayudé a construir. Y ahora Esther le dice, Mardoqueo, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar 3 días y 3 noches. Y entonces yo entraré a ver al rey, aunque eso no sea conforme a la ley. Acuérdese que si el rey no tiraba el cetro, Esther moría. Y entonces ella le dice, ¿y sabes qué? Y si perezco, que perezca. Porque ella sabía que ella estaba intercediendo por el pueblo judío. Ella sabía que no se trataba de ella, sino del pueblo escogido. Y ella dice, yo no sé si voy a perder mi vida o no, pero si la perezco, si la pierdo, que la pierda. Si la perezco, pues bueno. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que Esther le mandó. Y quiero decirle que el hecho de que un deber sea difícil o peligroso no nos exime a nosotras de hacerlo. Porque cuando tú hablas con pasión, la gente te sigue. Cuando tú pones el corazón en las cosas, la gente te sigue. Y entonces otro de los pilares del desarrollo es el enfoque. Capítulo número 5, versículo 3. Entra Esther donde el rey y Esther le dice, se presenta Esther donde el rey. Cuando el rey la ve, el rey le dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Wow. Esther decía, ¿y si me presento? ¿Y si el rey no me tira el cetro? ¿Y si me muero? Y entonces ella se presenta delante del rey y el rey le dice, ¿qué tienes? ¿Qué quieres, reina Esther? ¿Cuántas cosas usted ha dejado de hacer por temor? Porque comienza a pensar, ¿y si me mata? ¿Y si me muero? ¿Y si se molesta conmigo? ¿Y si ya no me habla más? Y entonces oculta la verdad y sufre porque no les dice a los demás lo que está pasando, porque usted cree que cuando todos se enteren las cosas van a ser peor. Y entonces usted sabe lo que significa para su cuerpo el guardar todo eso allí sin compartirlo con nadie más. Angustiada, atemorizada, pero Esther estuvo tan angustiada, tan atemorizada, pero Esther cobra ánimo y se llena de valentía cuando dice, no, cuando el rey me vea. Esther no va a un espejo a verse en el espejo y a decir, cuando el rey vea lo hermosa que yo soy, mi figura, mi cintura, mi rostro. No, el rey va a caer complacido. No, Esther sabe que esto no se trata de belleza, porque Esther sabía que usted tiene que saber esas acciones detrás de Amán y de ese odio que Amán tenía cerca o hacia el pueblo. No se trataba tanto de Amán, sino del enemigo, porque dice la escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso usted tiene que entender que hay batallas que se libran de rodillas, orando, ayunando en la presencia. Esther entra y él le dice, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Él con su lenguaje le dice, ¿qué es lo que necesitas, amada mía?
Y ¿sabe lo que le dice el rey? Me encanta porque el rey le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le dijo, mira esto, y aquí es donde quiero hablar del enfoque. Esther va y se presenta delante del rey Asuero, pero la intención de Esther es una, y es, ella ha diseñado una estrategia, ella ha diseñado un plan, ella ha dicho, esto lo voy a conseguir de tal forma. Y cuando ella se presenta delante del rey, usted sabe, hay un momento en el que usted comienza a trabajar con un enfoque y usted dice, esto lo estoy haciendo de esta manera y esto es lo que quiero alcanzar. Pero en el camino se le aparece el objeto brillante del que les hablaba ahorita. Y cuando el objeto brillante se aparece, usted dice, ay, qué bendición, lo tomo para mí. Pero a Esther se le aparece el objeto brillante en el camino cuando el rey le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Imagínate. Entonces ahora Esther, que había sido huérfana, que la habían tenido que adoptar y que no tenía absolutamente nada, ahora Esther tenía una posibilidad y era la de quedarse con la mitad del reino porque el rey se lo estaba poniendo a su disposición. Pero esta mujer, porque cuando hay una mujer determinada, que ha desarrollado el pilar del enfoque, es una mujer que sabe de dónde viene, hacia dónde va y quién es el que la lleva. Y Esther lo entiende. Y el rey le dice, te doy la mitad del reino. Y ella se dice a sí misma, pues lo que yo no quiero es lujo. Lo que yo no quiero es placer. Yo no necesito palacio. Yo no necesito sirviente. Yo no necesito vestidos ni joyas preciosas. Yo lo que quiero es la vida de mi pueblo. Ese no es el lenguaje que ella le expresa al rey. Es una conversación interna que ella tiene. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu conversación interna cuando se te aparece el objeto precioso? ¿Qué es lo que te dices a ti misma? Ay, qué bonito, esto es para mí. Ay, qué lindo, esta bendición es solo para mí. Ay, yo la cojo. ¿Cuántas cosas usted ha llamado bendición y después se da cuenta de que no son bendición? Ay, el Señor me bendijo para que yo sacara ese crédito hipotecario. ¿Y qué pasa cuando llegan a quitarle aquello que compró y que no estaba dentro de los planes de Dios? Pero usted dijo, desde la emoción, ay, qué bendición. Porque nos hemos encontrado con muchas personas que hoy dicen, el Señor me bendijo con este crédito. Pero a los 5 meses están llamando para decir, ay, pero esto parecía que no era una bendición. Entonces Esther está allí. Esther está frente al rey. El rey le dice, te doy el palacio. Y ella tiene esa conversación interna. ¿Cuál es tu conversación interna? Ella dice, yo no quiero el palacio. El palacio a mí no me interesa. Yo vengo aquí por otra cosa. Cuando una mujer determinada tiene enfoque, ella sabe a dónde va y por qué va. Ella sabe por qué se le pone en lugar de privilegio. Ella sabe por qué, porque existe una asignación en su vida. Esther dijo, a lo que vine, a eso voy. Y usted sale de su casa con una intención, pero en el camino se distrae. No se distraiga. Desarrolle el enfoque en su vida. Pero para yo desarrollar enfoque, entonces yo tengo que saber qué es lo que estoy persiguiendo. Bueno, vamos a lo que hemos hablado y a lo que les he insistido por tanto tiempo aquí, y es que trabajen en sus metas. Esther dijo, si le place al rey, que venga el rey con Amán a un banquete que yo he preparado para el rey. Y el rey dijo, manden a llamar a Amán que nos vamos para el banquete que Esther nos invitó. Versículo número 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición, Esther? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y entonces el rey le dice por segunda vez a Esther, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y entonces Esther le dice al rey, wow, porque sabe que el enemigo le coloca a usted los objetos brillantes en el camino. Y Esther le dice al rey, aunque sea la mitad del reino, el rey le dice a ella, aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces Esther le responde otra vez al rey. Esther mira, vuelve y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. ¿Sabes qué? Yo sé lo que yo quiero. Y entonces
le dice, si le place al rey otorgar mi petición, conceder mi demanda, que venga Amán con el rey al banquete otro día. Wow, yo quiero decirle una cosa, yo no sé a cuántas le falta aquí crecer en la paciencia, pero Esther, primero, tú sabes, Esther tenía miedo de presentarse delante del rey, porque entonces ella iba, se presentaba delante del rey y ella no sabía qué era qué podía pasar con su vida, si el rey la mataba o no. Y entonces ahora Esther tiene, mira, es que esto es una locura. Esther, y ese es el camino, esa es la vida. Esther se presenta delante del rey, el rey le dice, te doy la mitad del reino. Esther dice, nada, yo sé a lo que vengo, yo quiero que vayas con Amán, y se presenta el rey con Amán. Después el rey le dice, te doy la mitad del reino, que no, que yo sé qué es lo que quiero. Entonces, ¿por qué Esther, si ya tiene la oportunidad, ya tiene al rey ahí listo y tiene a Amán ahí listo, ¿por qué Esther no da la noticia? ¿Por qué Esther no la suelta? ¿Por qué Esther no le dice, mira, aquí lo que está pasando es esto? Esther está esperando el tiempo. Esther es una mujer que estuvo 12 meses esperando la oportunidad, el tiempo propicio. Mujeres, no se desesperen. Llegará el momento en el que usted va a poder tener esa conversación con sus hijos, con su esposo. Llegará el tiempo en el que usted le podrá hablar a otros cuando estén listos del Señor, pero hay tanta gente afanada en decirle las cosas a los otros en el tiempo que no es propicio, y al final no recogen el fruto, porque se desesperan, porque se llenan de ansiedad, porque les parece que la oportunidad no se va a volver a presentar. Pero y si no, pero tampoco sea como un hombre al que escuchaba y decía, no, yo me la pasé 2 años orando para que el Señor me dijera si compraba o no compraba la moto. Oh Dios, hay gente que el Señor le está dando todas las señales y entonces se excusan en que tienen que seguir orando porque simplemente tienen temor de accionar. Entonces hay un punto, el punto preciso en el que usted tiene que moverse. No se lo van a señalar sus emociones, ni la ansiedad, ni la angustia. Se lo va a decir el Espíritu Santo a su mujer interior, y en ese momento usted recogerá el fruto y podrá cegar. Pero no se anticipe al tiempo, porque el tiempo propicio llega. No se trata de esperar mucho, no se trata de adelantarse, se trata de esperar el momento. Y Esther le dice, ¿sabes qué? Perfecto, aquí estamos los tres, esto lo estoy diciendo yo. Aquí estamos los tres que teníamos que estar. Tú, mi querido rey, Amán y yo. Pero yo quiero que lo dejemos para otro día. Esto todavía necesita intercesión. Esto todavía necesita oración. Esto todavía necesita mucho más tiempo de rodillas. Este no es el momento todavía, porque a mí el Espíritu Santo no me lo confirma. No, es que se van y después no aparecen y el rey ya más nunca va a venir. No, esta mujer estaba siendo guiada por el Señor y dice, ¿sabes qué? Ok, entonces vamos otro día. Versículo número 7. Así que el rey con Amán van al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, oye, vuelve otra vez Asuero y le dice a Esther, aunque sea la mitad del rey, oye, él la veía, se maravillaba, veía a su reina, la forma como la reina actuaba, tenía tanto tiempo sin verla, y era tanto lo que la amaba que él le decía, él podía ver el corazón de ella. Esta mujer no le interesan las joyas ni las riquezas, y él le podía decir con tranquilidad, si quieres te doy la mitad del reino. Pero Esther decía, yo no quiero reino, yo no quiero lujo, yo no quiero placeres, yo no quiero dinero. Yo vine aquí, el Señor me puso a mí en este lugar. Esther, lo que le da la claridad, usted tiene que entender que lo que le da la claridad y el enfoque a usted es saber que ha sido puesta en lugares de privilegio para el Señor, para el reino, al servicio de otros. Esther no estaba, ok, dame la mitad del reino y que toda la gente venga y me sirva. Esther estaba en aquel momento sirviéndole a Amán, sirviéndole a Asuero y sirviéndole a los otros judíos que estaban esperando cómo era que salía aquella reunión.
Había gente afuera que se desesperaba y decía, pero ¿por qué no le dijo? ¿Pero por qué no habló con él enseguida? Pero ¿y si ya no hay más oportunidad? ¿Pero por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se angustien. Calma. Ten tranquilidad. El momento oportuno va a llegar y quizás hay momentos en los que ni siquiera tu boca vas a tener que abrir. Pero confía en el Señor. Y entonces Esther le dice al rey, estando en su presencia, mira mi querido rey, el problema aquí es con Amán. El problema es que Amán quiere quitarle la vida a todos los judíos y yo hago parte de ese pueblo. Y ese desenlace es para otro espacio, para otra enseñanza. Pero yo espero que el Señor haya hablado a su mujer interior. Al final el rey, hay toda una estrategia de parte de Amán para acabar con el pueblo judío. Hay toda una estrategia del enemigo para que no caminemos en el propósito. Hay toda una estrategia de este mundo para distraernos en las redes sociales y que Facebook, Instagram o TikTok sean plataformas en ocasiones de distracción, pero no para que nosotras podamos aprender. Hay toda una estrategia en redes sociales para que nosotras andemos afanadas, distraídas, perturbadas, angustiadas. Hay una estrategia de Satanás, pero Esther entendió que también ella también tenía que tener una estrategia para contrarrestar todo esto, pero esa estrategia, el Señor le ayudó, le fortaleció, la avivó, la animó, abrió puertas y le dio la oportunidad de que echara de un lado el temor y fuera con absoluta pasión a servir al pueblo de Dios. Amada hermana, que estos 5 pilares del desarrollo, conocimiento, propósito, que estos que hemos aprendido en el día de hoy, la oportunidad, la pasión, que tú y yo lo aprovechemos, que tú y yo tengamos ese privilegio de desarrollarlos, que tú y yo en este año nos centremos en transitar este 2024 enfocadas, que es otro de los pilares del desarrollo. Tienes que entender que si no están en tu vida, yo espero que esta palabra te ayude, te anime, ministre tu vida y que tú puedas comenzar a trabajar en ellos. Que el Espíritu Santo de Dios les anime, les fortalezca y les vivifique. Y al final, Amán fue colgado en un lugar en el que él había diseñado para que en ese sitio colgaran a Mardoqueo. Sabes que el enemigo puede diseñar muchas cosas para quitarnos la vida, pero el Señor es el dueño de nuestra vida. El enemigo no nos las puede quitar. Estamos en sus manos, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos libra de todo mal. Él bendice nuestra vida. El punto es que tú y yo realmente seamos conscientes de todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amadas hermanas, que el Señor a todas les siga bendiciendo rica y abundantemente.